Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos vamos a meter con una idea, una idea que le da una vuelta a cómo entendemos la economía. Y si las grandes crisis, los booms, nuestras decisiones sobre el dinero, no dependen solo de tipos de interés o del PIB, y si dependieran más bien de las historias que nos contamos. Exacto. Es una perspectiva fascinante. Pone el foco en algo que los modelos económicos tradicionales, pues a menudo pasan por alto. El poder de las narrativas. Esas historias que se vuelven virales, ¿sabes? Y que acaban moldeando cómo pensamos y cómo actuamos con nuestro dinero. Porque hay que reconocerlo, ¿eh? Los economistas pues no siempre dan en el clavo prediciendo los grandes giros. La Gran Depresión, la crisis de 2008. A muchos les pillaron totalmente por sorpresa. Faltaba algo en la ecuación. Algo más allá de los números puros y duros. Bueno, es una crítica que viene de lejos. Ya en 1947, un economista, Tallinn Koopmans, alertaba de eso que llamó medición sin teoría. O sea, la necesidad de meter en los modelos cómo se comporta la gente de verdad, sus motivaciones reales, las creencias populares que circulan por ahí. No basta solo con las estadísticas. Y ahí, claro, encaja perfectamente el material que vamos a explorar hoy, que se basa mucho en el libro Narrative Economics del premio Nobel Robert Shiller. El objetivo es intentar entender qué es eso de la economía narrativa y cómo estos relatos, que a veces ni vemos, se pueden contagiar y acabar, pues, dirigiendo la economía. La idea central de Shiller es esa, que tenemos que prestar atención a esas historias populares. Vengan de donde vengan, ¿eh? Pueden salir de una conversación con un taxista, de un titular de periódico, de un meme. Lo importante no es tanto si son verdad o mentira objetivamente hablando, sino su capacidad de propagarse, su viralidad, como decimos ahora, y cómo influyen en millones de decisiones individuales que sumadas pues mueven los mercados, la inversión, el consumo, todo. Vale. Pues vamos a desgranar esto. A ver, ¿qué es exactamente la economía narrativa según la define Shiller? Pues es el estudio de cómo se difunden las historias populares. Él usa la metáfora del virus, del contagio, y cómo afectan a lo que hacemos en economía, si invertimos, si gastamos, si ahorramos, qué carrera elegimos. Y ojo que narrativa para él es algo más amplio que una simple historia. Puede ser una teoría económica súper simplificada, un chiste, una canción protesta, un plan de futuro que emociona, algo que conecta con la gente, que resuena y que es fácil de contar y repetir. Entiendo. Es como una explicación compartida de cómo funcionan las cosas o cómo deberían funcionar en un momento dado. Una justificación de una sociedad, de un periodo. Shiller cuenta una anécdota personal, ¿no? Que leer de joven un libro Only Yesterday de Frederick Lewis Allen sobre los locos años 20 en Estados Unidos le impactó mucho. Le hizo pensar en cómo esas historias tan contagiosas de optimismo, de especulación bursátil, bueno, no solo crearon un ambiente, sino que igual contribuyeron directamente a la Gran Depresión que vino después. Fue como la semilla de su idea. Totalmente. Y esa idea del contagio es fundamental en su teoría. Shiller usa, como decías, la analogía de la epidemiología. Concretamente, el modelo SIR. Ah, el de susceptibles, infectados. Sí, y recuperados o removidos. Sí. La idea es que las narrativas, igual que las enfermedades, tienen tasas de contagio, lo rápido que se extienden, y también tasas de recuperación. Lo rápido que la gente las olvida o, deja de prestarles atención. Pone un ejemplo muy gráfico, ¿verdad? Compara la frecuencia con la que aparecían en la prensa dos términos. Bimetalismo, aquella idea del siglo XIX de basar la moneda en oro y plata. Una idea monetaria bastante radical para su época. Y Bitcoin, otra idea monetaria radical pero actual. Y resulta que las curvas de atención pública, cuantas veces se mencionaban, son súper parecidas. Sí. Tienen una forma muy parecida a la curva de una epidemia. Un pico de interés muy fuerte y luego un declive gradual. Esto muestra cómo la atención hacia ideas económicas, incluso las más raras, sigue patrones de contagio social. O sea que para que una idea tenga impacto de verdad, no solo tiene que ser pegadiza al principio, sino que tiene que resistir el olvido, tiene que quedarse en la conversación. Exacto. Su infecciosidad inicial es importante, claro, pero también cuánto tiempo dura esa infección en la sociedad. Vale. ¿Y qué hace que unas historias peguen más que otras? ¿Qué factores identifica Shiller? Pues mira, identifica varios. Uno muy importante es el interés humano.
Conectamos mucho mejor con historias que tienen protagonistas claros, gente concreta, ya sean famosos o gente anónima. Nos podemos identificar o al menos visualizarlo mejor. Claro, pensaba en la narrativa que se creó alrededor de Reagan y el libre mercado. O más recientemente, Trump y su imagen de gran negociador. Ponerle cara a una idea la hace más viral, ¿no? Sí, la personalización ayuda mucho. Aunque también se podría debatir, claro, si estas figuras crean las narrativas o si más bien se suben a olas narrativas que ya estaban ahí y las personifican. Buena pregunta. Supongo que será una mezcla de las dos cosas, ¿no? Probablemente. Pueden amplificar o encarnar historias que ya circulan, darles un rostro. Schiller menciona a un historiador, Ramsay MacMullen, que decía que para entender grandes eventos históricos hay que pillar las historias cargadas de emoción que movilizaron a la gente, como por ejemplo el relato sobre el asesinato de un abolicionista, Pilot Joy, que pudo influir en el clima previo a la Guerra Civil estadounidense. Son esas historias con carga emocional las que mueven. Entendido. Otro factor que menciona Schiller son las metáforas. Es verdad, hablamos de guerra de precios, de rescates bancarios, de burbujas que estallan o se pinchan. Exacto. Y como ya dijeron Lakoff y Johnson, no son solo adornos del lenguaje, estructuran cómo pensamos sobre conceptos abstractos como la economía. Nuestro cerebro parece que está como programado para entender el mundo a través de analogías. Y luego está la idea de constelaciones narrativas, o sea, que las historias no viajan solas. Eso es. Normalmente se apoyan en otras historias que ya están circulando y que les dan como credibilidad. Forman una especie de red. Y un último punto que me parece clave. La respuesta neurológica, especialmente al miedo. Sí. Las historias de pánico, de crisis, activan la amígdala en el cerebro. Y ese miedo, una vez que se instala, es muy difícil de borrar del todo. Esto es súper relevante para entender los pánicos financieros, ¿no? Pueden parecer irracionales desde un punto de vista puramente económico, pero tienen una base biológica muy profunda. Vemos que las narrativas apelan a nuestra psicología más básica. Totalmente. Vale. Nuestra propia biología nos hace receptivos a ciertas historias. Y supongo que esto se ve muy claro en cómo ciertas ideas económicas concretas despegan o se estrellan. Vemos algunos ejemplos que analiza Schiller. Podríamos empezar por uno muy famoso, la curva de Laffer. Claro, la curva de Laffer. La idea básica es muy simple. Una relación entre los tipos de impuestos y lo que recauda el Estado, que tiene forma de U invertida. Si los impuestos son 0%, pues recaudación cero, obviamente. Si son 100%, nadie tiene incentivo para trabajar o declarar, así que recaudación cero también. Y entre medias, la curva sube y luego baja. Y la gracia, o el punchline, como dice Schiller, es que por esa forma de U invertida, un mismo nivel de recaudación se puede conseguir, teóricamente, con dos tipos impositivos distintos, uno alto y uno bajo. Y la implicación que se popularizó, sobre todo en los 80, fue para recaudar una cantidad X, siempre es mejor elegir el tipo impositivo más bajo de los dos posibles. Pero la idea en sí no era nueva, ¿no? Creo que Adam Smith ya insinuó algo parecido. Sí, la idea flotaba por ahí, pero se hizo viral muchísimo después. ¿Por qué? Aquí entra la famosa anécdota, la historia, que quizás es apócrifa, de Arthur Laffer dibujando la curva en una servilleta durante una cena en Washington en 1974. La servilleta con Dick Cheney y Donald Rumsfeld presentes, nada menos. El propio Laffer parece que ha dudado si fue en una servilleta de papel, o igual eran de tela. Da igual. La historia de la servilleta funcionó. Era simple, era visual, tenía ese momento eureka, personajes conocidos, y encajaba como un guante en el contexto político de los años 80, con Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Reino Unido queriendo bajar impuestos. Exacto. Y esto subraya un punto clave de Schiller. Una historia sencilla,
potente visualmente, como la de la servilleta, puede tener muchísimo más impacto en la política económica que análisis súper complejos y detallados, independientemente de si la teoría es académicamente sólida o no. Además, se apoyaba en otras anécdotas que circulaban, como el caso real de Suecia, donde, por un tiempo, el tipo marginal máximo superó el 100% de los ingresos. Eso reforzaba el mensaje de los impuestos altos son contraproducentes. Schiller lo conecta con técnicas de memoria muy antiguas, de Cicerón y compañía. Las imágenes mentales potentes, incluso extrañas, ayudan a recordar, y una curva económica dibujada en una servilleta en una cena de gente poderosa, pues es una imagen difícil de olvidar. Muy buen punto. Otro ejemplo que analiza Schiller y que me parece fascinante porque vuelve una y otra vez es el miedo a que las máquinas nos quiten el trabajo. Esa es una narrativa perenne. Cambia el nombre de la tecnología. Antes eran máquinas que ahorran trabajo, luego desempleo tecnológico, automatización, ahora hablamos de inteligencia artificial, pero la ansiedad de fondo es la misma. El temor al desempleo masivo por culpa de la tecnología. Exacto. Y Schiller rastrea esta narrativa a lo largo de la historia, desde los luditas que rompían telares a principios del XIX, pasando por las depresiones de finales del XIX, la Gran Depresión, donde se culpaba a los robots, o a inventos como los teléfonos de disco que sustituían a las operadoras. Hasta la automatización de los años 50 y 80 con los robots industriales y, por supuesto, la IA actual con Siri, Watson, AlphaZero. El miedo resurge con cada gran ola tecnología. Y menciona a figuras importantes que expresaron esa preocupación en su momento, como Henry George, Stuart Chase. Incluso Einstein llegó a hablar del tema. Y el impacto económico de esta narrativa, según Schiller, puede ser muy negativo. Mina la confianza de la gente en el futuro, frena la inversión de las empresas, el gasto de los consumidores. Argumenta que pudo incluso agravar algunas recesiones. Como la Gran Depresión. Sí, sugiere que en la Gran Depresión esta narrativa del desempleo tecnológico fue una explicación muy popular, aunque obviamente no la única causa, del altísimo paro. La gente creía que las máquinas eran las culpables, y eso generaba más pesimismo y retraimiento económico. Es increíble pensar cómo resuenan hoy esas mismas preocupaciones con la IA, ¿verdad? La misma conversación con tecnología nueva. Totalmente. Y esto los lleva a otra dualidad narrativa que analiza Schiller, la oscilación constante entre la confianza y el pánico. Y también la tensión entre la frugalidad y el consumismo. Las historias sobre la confianza son muy ambiguas, claro. Sobre todo ligadas a los pánicos bancarios del siglo XIX. Luego, con el tiempo, aparecieron conceptos como confianza empresarial y, bastante más tarde, la confianza del consumidor. La Gran Depresión fue un momento absolutamente clave para esto. Dominaba el miedo. La famosa frase, lo único que debemos temer es al miedo mismo. Bueno, parece que la popularizó Roosevelt, pero venía de antes, de Irving Fisher. Pero capta perfectamente el espíritu. Había una necesidad desesperada de restaurar la confianza. Pero, al mismo tiempo, y esto me parece fascinante de lo que cuenta Schiller, emergieron narrativas, pues, contrarias. Historias que elogiaban la austeridad, la compasión, la vuelta a una vida más sencilla. Exacto. La narrativa de estar a la altura del vecino, el keeping up with the Joneses, como que perdió fuerza. La gente escribía cartas a los periódicos expresando la angustia moral que les suponía tener que recortar gastos, o incluso la virtud que veían en ello. Habla de la moda que se volvió más austera. Los vaqueros, que eran ropa de trabajo, se popularizaron. Y los puzzles se convirtieron en un entretenimiento masivo porque eran baratos. Sí, había como un nuevo pudor, una cierta vergüenza asociada al gasto ostentoso. ¿Y cómo encaja aquí el sueño americano? Porque esa narrativa parece que va justo en la dirección contraria, ¿no? Hacia el materialismo, la prosperidad. Pues es muy interesante lo que cuenta Schiller. La frase American Dream la acuñó un historiador, James Truslow Adams, en 1931, en plena depresión. Pero al principio su difusión fue bastante lenta. No fue un éxito instantáneo. No. Y además su significado fue cambiando con el tiempo. Empezó siendo un ideal más bien de igualdad de oportunidades, de una vida mejor y más rica para todos, según la capacidad de cada uno. Pero poco a poco, y aquí la publicidad tuvo mucho que ver, se fue identificando cada vez más con tener cosas materiales, sobre todo la casa propia.
O sea que incluso narrativas tan potentes y arraigadas como el sueño americano evolucionan, compiten con otras narrativas del momento y su significado se transforma. Exacto. Y finalmente, Schiller dedica bastante atención a narrativas con una carga moral muy fuerte, a menudo expresadas como ira. Ira contra las empresas o ira contra los trabajadores, dependiendo del momento. La ira como motor de historias económicas. Sí, un combustible muy potente. Pone el ejemplo de la palabra profiteer. En español sería algo así como aprovechado o especulador. La palabra nació a principios del siglo XX, pero se hizo viral sobre todo durante y después de la Primera Guerra Mundial. Se usaba para culpar a las empresas de la inflación galopante y de la fuerte recesión de 1920-21. Eran los malos de la película. Y asociado a esto estaría el boicot, ¿no? Que viene del capitán Boycott en Irlanda en el siglo XIX. Justo. La idea del boicot resurgió con fuerza en Estados Unidos en esas huelgas de compradores contra los precios altos de 1920-21. Y otra vez en los años 70, con el famoso boicot a la carne. Estas acciones planteaban un dilema moral interesante. ¿Era egoísta comprar caro o era una responsabilidad social unirse al boicot para presionar a las empresas? Otra narrativa con carga moral, la del salario justo. Sí, una idea que fue ganando fuerza desde finales del XIX y tuvo picos en las crisis, como la de 1920-21 y la Gran Depresión. Se conecta con la teoría del esfuerzo salario justo de Akerlof y Yellen. La idea es que la gente se indigna y su moral de trabajo baja si siente que los recortes salariales no son por necesidad real de la empresa, sino por pura codicia de los jefes. Se percibe como injusto. Pero la ira no siempre apunta hacia arriba, hacia las empresas. También está la narrativa contraria, ¿verdad? Claro, la narrativa de la espiral salarios-precios. Esta culpa a los sindicatos y a las demandas salariales de los trabajadores por causar la inflación. Esta historia fue muy popular en los años 70, por ejemplo. Justo lo contrario que la narrativa antiempresa de 1920. Es curioso cómo cambia el foco del culpable según la época y las circunstancias. Totalmente. Y es revelador cómo la percepción pública de las causas de la inflación puede diferir tanto de la visión de los economistas. Schiller hizo encuestas sobre esto y mostraban que el público tendía a culpar a factores morales, la codicia de las empresas o los sindicatos, la mala gestión del gobierno, mientras que los economistas daban explicaciones más técnicas sobre la oferta monetaria, la demanda agregada, etc. La gente lo veía como un problema moral grave. Entendido. Entonces, recopilando un poco, ¿por qué debería importarle todo esto a quien nos escucha? ¿Cuál es la aplicación práctica de entender la economía narrativa? Pues yo creo que es fundamental, la verdad. Primero, ayuda a entender por qué las predicciones económicas basadas solo en modelos tradicionales a veces fallan estrepitosamente. Les falta esta pieza humana, la de las historias. Y segundo, nos ofrece una lente diferente, creo que más completa para analizar lo que pasa a nuestro alrededor. Los booms, las crisis, los debates políticos sobre impuestos, sobre automatización, sobre desigualdad, nos hace conscientes del poder que tienen las historias que circulan. Y también nos permite ser un poco más críticos con nuestras propias reacciones, ¿no? Cuando sentimos pánico porque la bolsa baja, o euforia por una nueva tecnología. ¿Estamos respondiendo a datos objetivos o nos está arrastrando una narrativa contagiosa que está en el aire? Exacto. Es una llamada a pararnos a pensar un segundo sobre por qué creemos lo que creemos en temas económicos. ¿Es información contrastada? ¿O es una historia que hemos oído 1000 veces y nos hemos creído sin más? Schiller incluso sugiere que los líderes, los gobiernos, podrían usar este conocimiento de forma positiva. Sí, para intentar contrarrestar narrativas que consideran dañinas o tóxicas, con otras más constructivas. Pone el ejemplo de Roosevelt en 1933 intentando frenar el pánico bancario con sus mensajes de calma y confianza. O menciona las nudge units, estas unidades que algunos gobiernos tienen para intentar dar pequeños empujoncitos al comportamiento ciudadano basándose en la psicología. Podrían usarse para fomentar narrativas beneficiosas. Vale. Mi cerebro necesita un momento para asimilar todo esto. Es decir, que las historias que nos contamos no son solo, ruido de fondo. Son auténticos motores económicos. De la psicología humana, a menudo totalmente al margen de la racionalidad pura que asume la economía más clásica. Hemos visto ejemplos muy variados, desde la simpleza casi viral de la curva de Laffer.
hasta los miedos tecnológicos que vuelven una y otra vez como una ola. Las olas de confianza y pánico que van y vienen. O cómo cambian las historias sobre si es mejor ahorrar o gastar según la época. Y cómo muy a menudo estas historias se visten con un traje moral, generando ira contra los aprovechados, los especuladores, o en otros momentos contra los trabajadores y sus demandas. Entender esto nos da una visión mucho más completa y sobre todo más humana de la economía. Schiller termina diciendo que necesitamos mejores herramientas para seguirle el pulso a estas narrativas, ¿no? Que no basta con mirar solo los indicadores económicos tradicionales. Exacto. Propone usar nuevas tecnologías, análisis de texto a gran escala con inteligencia artificial para ver qué se dice en redes sociales, en noticias, o incluso volver a herramientas más clásicas como los focus groups, pero hechos de forma sistemática a lo largo del tiempo, para detectar cambios en el pensamiento colectivo casi en tiempo real. Lo cual nos deja una pregunta flotando en el aire, ¿verdad? Sobre todo hoy, en este mundo inundado de información, con las redes sociales acelerando el contagio de ideas a una velocidad de vértigo. Sí. La pregunta es, ¿qué narrativas económicas están cogiendo fuerza ahora mismo, quizás sin que nos demos demasiada cuenta? ¿Podrían estar sentando las bases, para bien o para mal, del próximo gran evento económico? Y, sobre todo, ¿seríamos capaces de detectarlas antes de que sea demasiado tarde? Ahí queda la reflexión. Gracias por acompañarnos en este análisis